¿Puede tomar asiento? En las últimas 2 semanas, en nuestro estudio de Apocalipsis, estudiamos los primeros 21 versículos del capítulo, los primeros 8 versículos del capítulo 21. Allí miramos la nueva creación, donde Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, donde todo lo viejo pasará. También enfocamos de que Dios va a estar con nosotros, ¿no? Que el mayor tesoro que tendremos como creyentes no va a ser los nuevos cielos y nueva tierra, sino que su presencia estará con nosotros. Él quitará todo dolor, toda lágrima, no habrá muerte. También miramos que Dios prometía de que estaba seguro. Dijimos en el versículo que Dios dice, hecho está. O sea que asegura que su plan es perfecto. También encontramos algunas de las promesas a los vencedores. Dice que a los que perseveraban recibirán el árbol de la vida, no sufrirán la segunda muerte, serán vestidos con vestiduras blancas. Pero también miramos en el versículo 8 una advertencia contra los que rechazan a Dios. Dice que los cobardes, los incrédulos, los inmorales, los homicidas, los hechiceros, idólatras, los mentirosos irán al lago de fuego, que esto es la segunda muerte. Pero esta noche quiero hacer una pequeña pausa en lo que venimos mirando. Y antes de continuar en ese panorama glorioso de la eternidad y contemplar lo que dice el versículo 9 en adelante, donde nos va a hablar sobre esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, quiero que volvamos brevemente al capítulo 5 de Apocalipsis, el cual ya estudiamos. Pero quiero recordar algo allí que quizás nos revela el fundamento de toda esta gloria futura, ¿no? Ese cordero inmolado que ahora reina por los siglos. Podríamos decir que todo lo que miramos en los capítulos finales de Apocalipsis, ¿no? Este cielo nuevo, tierra nueva, el fin del dolor, la comunión perfecta que tendremos con nuestro Dios para siempre, es posible porque el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre, es decir, nació, murió y resucitó para redimirnos. Yo quiero que usted piense en esto, que el corazón de Apocalipsis no es la bestia. El corazón de Apocalipsis no es Satanás. Ni siquiera los juicios, ni los eventos finales, ni mucho menos usted y yo. El corazón de Apocalipsis es el Cordero glorioso que reina por haber cumplido ese plan de redención. El corazón es Cristo. Por eso quiero que miremos una vez más a ese Cordero, recordando la encarnación de Cristo, es decir, cuando Cristo o Dios se hizo hombre, el cual no es un hecho solo sentimental o simplemente un hecho histórico, aunque está dentro de la historia, sino que es la entrada de Dios hecho hombre a la historia de la humanidad para cumplir el pacto de redención que el Padre había estipulado antes de la fundación del mundo. Y una de las cosas que quiero que recordemos en el día de hoy, en este capítulo 5, es el misterio del plan de Dios. Lo vamos a mirar del versículo 1 hasta el versículo 4, quizás no a profundidad como lo hicimos la vez pasada, sino un repaso o un recordatorio rápido. Gracias. Donde vamos a mirar la incapacidad y la necesidad
la incapacidad del hombre y la necesidad de un mediador. Versículos 5 al 7 podemos mirar el triunfo del Cordero, la victoria que él tuvo a través de su humillación y su sacrificio. Y por último miraremos la adoración celestial, la respuesta del cielo ante la obra consumada de la redención. Con esto, o con estas tres realidades, nos recuerdan que la encarnación o el nacimiento de Cristo no podemos separarlo de la cruz, ni la cruz podemos separarla de la gloria de nuestro Dios. Pensemos en el primer punto, el misterio del plan de Dios. Y déjenme leer una vez para ustedes, o vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos o sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La escena comienza en el trono de Dios, y en su mano derecha, que es símbolo de poder, símbolo de autoridad, hay un libro. Y dice que la característica de este libro es que está escrito por dentro y por fuera, o sea, por todo lugar. Un detalle que nos demuestra que el contenido de ese libro está completo. No le falta ni le sobra nada. Cuando miramos este punto dijimos que este libro que contiene, o este rollo contiene el desarrollo de la historia humana basada en la soberanía de Dios, sus juicios, sus promesas, escuche, la redención de su pueblo y el cumplimiento de todas las cosas. En otras palabras, era el plan eterno y perfecto de Dios para redimir y restaurar a toda la creación. En ese plan podemos mirar 3 cosas. Lo primero que podemos mirar, y está en su bosquejo para que usted pueda ir siguiéndome, es que el rollo sellado revela el misterio inaccesible del plan divino. Lo puede mirar en los versículos 2 y los versículos 3. Algo que nos dice sobre este rollo, en el versículo 2, pero el versículo 1 dice que está sellado con 7 sellos. Y los 7 sellos indica un plan completamente cerrado, inaccesible e inalterable. Lo hemos dicho en varios momentos que el número 7 simboliza perfección, plenitud, y nada puede romper ese sello si Dios no lo autoriza. Ahora, en el versículo 2 hay una pregunta. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Esa es la pregunta. Como ya lo leímos, la respuesta es devastadora. Porque a la pregunta de quién lo puede abrir, la respuesta es nadie. Nadie es digno. Y ahí describe ni el que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Ni los ángeles, ni los patriarcas, ni los profetas, ni los redimidos. Ningún ser creado tenía la capacidad o tiene la capacidad ni el derecho de ejecutar el plan divino de Dios. Y creo que esta es una de las afirmaciones más, si usted me permite llamarlo de esa manera, más humillantes para el hombre. Y al mismo tiempo más esperanzadora para nosotros. Humillante porque nos dice, tú estás incapacitado. No lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Nadie lo puede hacer. Pero es esperanzador
Porque la salvación y la consumación del plan de Dios depende de un mediador que sea divino. No depende de los hombres, sino que depende de un mediador que es divino. Lo segundo que miramos allí, o que podemos mirar ese plan divino, es el llanto de Juan, que revela la desesperanza humana. El apóstol, al ver que nadie es digno, mire lo que dice el versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Sigue este llanto el apóstol Juan. Representa más que una emoción, representa la angustia de la humanidad sin Cristo. Porque me lo he dicho en varias ocasiones, sin Cristo no hay esperanza. Si nadie puede abrir el libro, significa que el mundo está sin esperanza, que el propósito de Dios quedaría sin cumplirse, que la redención no se ejecutaría. Pero en medio de las lágrimas del apóstol surge la esperanza que le da todo sentido a la escritura, porque vemos que solo el Hijo de Dios encarnado puede abrir el libro. Y eso es lo tercero que miramos sobre el plan divino, y es la encarnación como respuesta al misterio. Ahora, tengo que decir que este último punto, ¿no? La encarnación como respuesta al misterio, no está detallado específicamente o citado en estos 4 primeros versículos que acabamos de leer. Pero sí es una conclusión a la cual podemos llegar basada en lo que leemos en los primeros 4 versículos y en lo que el autor nos va a seguir diciendo. Estos versículos o esta declaración nos recuerda por qué era necesaria la encarnación o el nacimiento de Jesucristo. El cielo buscó, la tierra buscó y no se halló nadie digno de poderlo hacer. Ningún hombre podía cumplir la justicia de Dios ni ejecutarlo de una forma perfecta. Nadie lo podía hacer. Por eso el Hijo Eterno se hizo hombre. Y como lo sabemos en la Escritura, no solamente vino a enseñar o a sanar, sino que dice la palabra que Jesucristo vino a cumplir toda ¿qué? Justicia. Él vino a obedecer en nuestro lugar y a redimirnos, o sea, comprarnos o liberarnos en base a ¿qué? Su sacrificio. Así que tú que estás en Cristo, estimado amigo, joven, niño, adulto, la encarnación de Jesucristo es la respuesta divina a la incapacidad del hombre. Yo leía un post de un pastor que decía que si el hombre tuviera la capacidad de hacerlo, Jesucristo se hubiera quedado en su trono. Si tú tuvieras la capacidad de hacerlo por tú solo, yo por mí mismo, Jesucristo se hubiera quedado en su trono. Sin Cristo el plan de Dios permanecería cerrado para nosotros. No podríamos ni entenderlo, ni experimentarlo, ni mucho menos disfrutarlo. Pero es por su gracia. El Cordero se encarnó y abrió el camino hacia una comunión perfecta con el Padre. Entonces, ante la pregunta, ¿quién es digno? Se nos dice que solamente uno fue hallado. ¿Y es quién? Jesucristo, el Cordero. Esto nos lleva a un segundo punto, el triunfo del Cordero. Versículos del 5 al 7, déjenme leer una vez más. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Después del llanto del apóstol Juan, uno de los ancianos le dice: hombre, no llores. Y estas palabras no solamente traen consuelo al apóstol Juan, sino también a todos los redimidos, porque Dios nos muestra que aún en nuestra incapacidad, todo depende ¿de qué? De Él. No es el mérito del hombre, sino el mérito de una sola persona, Jesucristo. ¿Y cómo describe el apóstol Juan a Jesucristo? Mírenlo cómo lo describe en el versículo 5. Lo describe como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Es decir, vemos al león que venció convirtiéndose en cordero. El león que venció convirtiéndose en cordero. Alguien puede decir: bueno, pero ¿cómo así? Eso es muy complicado, porque si es un cordero, es un animal indefenso. El león es poderoso, pero aquí nos está diciendo que Cristo venció convirtiéndose en un cordero. Y eso es el primer punto que miramos de nuestro segundo punto: el león de Judá, el Mesías prometido. Cuando miramos el título León de la tribu de Judá y la raíz de David, ambos títulos apuntan al cumplimiento de las promesas mesiánicas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el título León de Judá hacía referencia a la profecía en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10, donde Jacob anuncia que el cetro no se apartará de Judá. Y más adelante, cuando menciona la raíz de David, esto nos lleva a Isaías capítulo 11, versículo 1, donde el Mesías brota como un renuevo del linaje de David. Y estas dos expresiones nos presentan a Cristo como el heredero legítimo del trono eterno. Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad y Él tiene la victoria. Su triunfo no es un triunfo militar, ni tampoco es un triunfo político, como quizás esperaban los líderes religiosos, sino que su triunfo es un triunfo ¿qué? Espiritual, donde no vence a un gobierno en sí, sino que vence al pecado. Donde no vence a los militares en sí, sino que vence a la muerte. ¿Y a quién? Y a Satanás. Lo segundo que nos dice es el cordero inmolado, la victoria a través del sacrificio. Cuando Juan levanta su mirada esperando ver a un león, no ve a un león, sino que ve a un ¿qué? Un cordero. Es el contraste, ¿no? Que es interesante. El león reina porque se hizo cordero. Es decir, Cristo tuvo la victoria porque fue sacrificado en la cruz del Calvario como ¿qué? Como el verdadero cordero. El cordero que los judíos sacrificaban año tras año apuntaba siempre ¿a quién? A Cristo. Y cuando Cristo fue entregado, obtuvo la victoria. Cristo no destruyó a sus enemigos con espada. Es más, cuando uno de sus discípulos, yo creo que usted se acuerda de él, yo no, pero cuando uno de sus discípulos quiso sacar su espada para vencer con espada, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? No, joven, así no es, guárdala.
Porque si fuera así, ¿tú no crees que yo oraría a mi padre y mi padre manda unos ángeles y ni siquiera tú tendrías que sacar espada? O sea, yo me encargaría de esto. O sea, Jesús no venció a sus enemigos con espada, sino que Él venció a sus enemigos entregando su vida para morir. Porque a veces decimos, sí, lo mataron. No, no, no. Él se entregó su vida. Él se entregó y se entregó porque era necesario para que se cumpliera. Su poder se manifestó en la obediencia perfecta. Su gloria en su humillación y su victoria en la cruz del Calvario. Y cuando dice que el Cordero está en pie, hermano, nos está indicando su resurrección. Cristo no está muerto. Vive. Él reina. Y esa es la gloria, digamos, que proclamamos como cristianos. Sí, Cristo vino y nació. Sí, Cristo vino y vivió una vida perfecta. Sí, Cristo entregó su vida, murió y fue sepultado por 3 días. Pero sí, Cristo resucitó al tercer día. Ascendió, está en la gloria del Padre y regresará por nosotros. Esa es su victoria. Y cuando habla, no, ahí de los 7 cuernos, que nadie piense en algo extraño, no. Sí, 7 cuernos simboliza que su poder perfecto. Y los 7 ojos, pues tampoco nadie puede imaginar que tiene simplemente de qué, de su plenitud. Lo conoce. Nada que se pueda esconder. Ok, ahí está. Entonces Cristo lo vemos humilde en su nacimiento, obediente hasta la muerte y glorioso en su exaltación. Lo tercero que podemos mirar es el acto supremo. El Cordero toma el libro, versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nadie más podía hacerlo. Este acto no significa de que Jesucristo recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, como enseña Mateo 28, versículo 18, usted le recordará, ¿no? El plan de Dios ya no está sellado porque el Cordero lo ha cumplido y lo llevará a su consumación. Hermano, el consuelo del apóstol Juan también es nuestro consuelo hoy. El mundo parece en momentos que está fuera de control, pero todo está en las manos de Jesucristo. Todo. No hay nada que se escape de Él y aunque parece que ya no hay esperanza, debemos descansar ¿en quién? En Cristo. La victoria o la encarnación fue el inicio del camino hacia la victoria del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo fue ese plan? Dios se hizo hombre, se encarnó, vivió entre nosotros, obedeció perfectamente, murió en nuestro lugar y ahora reina para siempre. Miremos la última parte, la adoración celestial. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí la escena cambia completamente. Ahora el cielo está lleno de adoración. En el momento en que el Cordero toma
el libro que marca el cumplimiento, el propósito eterno de Dios, la respuesta inmediatamente en el cielo es adoración. Ya no hay silencio, no hay lágrimas, se rinden en adoración al Cordero. Y lo primero que podemos pensar de esto es que la adoración nace de la redención. O sea, cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que ha hecho en nosotros, nuestra reacción debe ser adoración. Dice que había un cántico nuevo. El cántico nuevo en la Escritura siempre surge después de una obra de Dios. Dios hace algo milagroso, la respuesta del hombre es adoración, da un cántico nuevo. Moisés, por ejemplo, después de que pasaron el Mar Rojo, alabaron a Dios, un cántico de alabanza. Eso es lo que nos diferencia a nosotros y del mundo. Cuando el mundo tiene algún logro importante en su vida, pues celebra. Cuando el creyente tiene un logro importante en su vida, adora. Porque entendemos que lo que hemos logrado proviene de Dios. Dice el texto, mira lo que dice el texto cuando empieza el cántico de adoración. Digno eres porque fuiste inmolado. Ahora note que la adoración celestial no se centra en lo que Dios nos da, sino en quién es Él y lo que ha hecho, digamos, en Cristo. Tú eres digno porque fuiste inmolado. Entonces no solamente es digno por su naturaleza divina, sino por su obra redentora. Porque sigue diciendo el texto, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Interesante. O sea, nos compró, la Escritura de la dice que nos compró no con precio, o sea, no con dinero, sino con su sangre. Y al hablar de su sangre, está hablando de qué? De que entregó qué? Su vida. O sea, con su vida nos compró. Hermano, y esta frase resume de manera perfecta y hermosa el Evangelio. Cristo pagó un precio real, su sangre, su vida. No, que la salvación es gratis. Bueno, en un sentido sí, pero en otro no. A Cristo le costó ¿qué? Su vida. Alguien pagó. Es que no hay nada gratis en la vida. Alguien tiene que pagar por algo. Pero compró un pueblo. Ahí donde entra la palabra nos redimió. Él compró un pueblo. Y lo hizo con un propósito. ¿Para qué compró ese pueblo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? La frase al final. Y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Ese es el propósito. Nos compró para Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Yo no le pertenezco a mí mismo. Le pertenezco a Él. Él es mi dueño, Él es mi Señor. Antes el pecado era mi dueño. Mis deseos egoístas eran mi dueño y dirigían mi vida. Pero ahora si estoy en Cristo, dice que Cristo me compró para Él. Le pertenezco a Él. Y esa redención, punto 2 de este punto 3, la redención une a un pueblo de toda nación. Porque el cántico continúa diciendo que une un pueblo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí se está cumpliendo esa promesa que fue hecha a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Ahí dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La encarnación y la cruz de Jesucristo
no solo trae una salvación individual, sino que la formación de ese pueblo, de su iglesia, compuesta por hombres y mujeres de todas las partes del mundo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que crea en su sacrificio en la cruz, es nuestro hermano. Somos un pueblo, y lo hemos dicho en varias ocasiones. Soy salvo individualmente porque nadie puede creer por mí. Yo tengo que creer, pero una vez que soy salvo, Dios me pone dentro de un cuerpo para que vivamos con propósito. Esa es la belleza del Evangelio. Cristo no vino a salvar personas aisladas, sino a reunir un pueblo para su gloria. Ese concepto de que yo creo en Dios a mi manera, eso es un argumento demasiado humanista, porque yo no puedo creer en Dios a mi manera, yo tengo que creer en Dios a ¿cómo? A la manera de Él. ¿Y dónde está la manera de Él en la Escritura? No, es que no es necesario que yo vaya al templo, porque como yo soy la iglesia, entonces, no, claro, sí, usted es la iglesia, yo soy la iglesia, pero también es estipulado que la iglesia tiene comunión entre la iglesia, que somos miembros de un mismo cuerpo. Si yo me arranco este dedo y lo pongo por allá, ya este dedo deja de ser parte del cuerpo. Ese concepto que Satanás ha introducido y que muchos han comprado no tiene fundamento bíblico. Y hoy tenemos la bendición de transmitir las predicaciones. De hecho, nosotros las transmitimos en las redes sociales y son buenas. Ayudan, por algún motivo el creyente no pudo venir, pues entonces se acerca y ahí mira, ¿qué pasó? Pero eso no es ser parte del cuerpo. Porque ¿cómo practico yo lo que Dios me pide a mí? Y voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo puedo practicar yo los dones que Dios me ha dado a mí para la edificación de la iglesia desde la sala de mi casa viendo al pastor por televisión? Pregunto yo en mi ignorancia. ¿Cómo lo podemos practicar? El amor fraternal, el perdón, la edificación mutua desde la sala de mi casa, únicamente viendo al predicador. No se puede. Dios no nos salvó para ser personas aisladas. Nos salvó y nos puso dentro de un cuerpo para que Él fuera honrado. Entonces, un pueblo que canta el mismo cántico, vemos aquí, sin importar su origen, su idioma, su cultura. Hermanos, y entendamos esto. Cada vez que la iglesia se reúne para adorar, participa de este mismo cántico celestial que vemos aquí. Nuestra adoración en la tierra es el reflejo de la adoración celestial. No solo cantamos porque es un ritual o es parte de la rutina que hacemos en la iglesia, hay que cantar. No, cada palabra, cada alabanza debe nacer de un corazón que reconoce lo que Cristo hizo por nosotros. Yo como que a veces me coge lo que cantamos hoy. ¿Cuán grande es Él? Bueno, cada vez que nosotros cantamos es más que un simple cántico, una simple rutina. Es el reconocimiento de lo que Cristo es. Y hoy lo cantamos, cuán grande es Él. El esplendor de un rey vestido de majestad. Cada vez que entonamos cánticos que exaltan la obra de nuestro Dios, estamos reafirmando lo que Él logró por nosotros. Por eso cada día nosotros, al menos en esta congregación, tratamos de que si vamos a entonar un cántico, que ese cántico exalte la grandeza, los atributos de Dios, nuestra necesidad de Él. Y hubo un momento donde tuvimos que hacer una reestructuración, ¿no?, de lo que cantamos, por eso mismo. Porque el centro es Él. Entonces, yo me acuerdo que en su momento
Quizás había una preocupación, no, es que no cantan, no cantan. Yo luego entendí, bueno, si no cantan allá con Dios, cada quien. Yo, si no ha entendido lo que está cantando o no quiere adorar a su Dios, pues ya ahí no se puede hacer absolutamente nada. O sea, ahí no me puede hacer nada. Allá ellos, allá cada quien con Dios. Y un tercer punto que miramos aquí, hermanos, es que la adoración se expresa en servicio y autoridad. Versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No solamente nos redimió del pecado, y lo hemos dicho en varias ocasiones, sino para un propósito claro. ¿Cuál? Servir y reinar con Él. Como sacerdotes tenemos acceso directo a Dios, el privilegio de adorarlo. Y como reyes participamos en su victoria y compartimos su gloria eterna. Bueno, la encarnación de Jesucristo no solamente trajo perdón, sino también restauración de nuestra posición original. Nos restauró otra vez esa posición. Restauró esa imagen que fue dañada por el pecado, esa comunión que perdimos por causa del pecado. Y hermano, y adorar a Cristo, una vez más, no es únicamente cantar dos cánticos, pero la adoración en general implica reconocer su señorío, rendirle a Él lo que somos. La verdadera adoración no se limita a un cántico, sino a vivir una vida digna del Evangelio que predicamos. Así que hermano, esos 10 primeros versículos nos muestran cómo el cielo ve lo que ocurrió cuando el Verbo se hizo carne. Y nos lo presenta como el acto más glorioso de la historia, el Hijo del Hombre que se hizo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno que se hizo hombre para morir, para resucitar y reinar para siempre. Sé que esta noche, mis amados, al pensar en este pasaje, nos detenemos para adorar a una sola persona, Cristo. Y lo cual debe ser la razón de nuestras vidas. Los 365 días de la semana. No podemos esperar a abril para recordar que Él, no podemos esperar a diciembre para recordar que Él nació, y no podemos esperar hasta abril para recordar que resucitó. El creyente debe vivir agradecido porque Jesucristo nació. Y el creyente debe vivir agradecido porque Cristo resucitó. Y el creyente debe vivir ansioso porque sabe que regresará por segunda vez. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 5 y termino con eso. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ponga sobre sus pies. Dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho por usted. Dele gracias a Dios, Padre, porque permitió que esa obra gloriosa de su Hijo comprarnos en la cruz con su vida. Y dígale, Señor, yo quiero que mi vida cada día sea adoración a ti. No queremos únicamente decir que te adoramos un domingo o un miércoles porque nos congregamos y cantamos.
Señor, sino que queremos decir que nuestra vida te adora a cada instante, a cada momento. Padre, gracias. Porque aunque no somos dignos, hay uno que sí es digno. Señor, porque aunque no tenemos los méritos necesarios, hay uno que sí tiene los méritos necesarios y suficientes. Gracias porque aunque no podemos vivir una vida perfecta, si hay uno que vivió una vida perfecta. Señor, gracias porque aunque no podemos descansar en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia justicia, hay alguien que sí puede descansar en sus propias fuerzas y en su propia justicia, Jesucristo. No hay otro. Padre, te adoramos, porque eres el Cordero, porque eres el León. Te adoramos porque venciste, nos traíste una victoria, no militar, no política, sino una victoria espiritual. Nuestros pecados fueron rotos, quebrados. La muerte ha sido derrotada. Señor, y aunque hoy todavía experimentamos esa tristeza por el pecado, porque algunas veces pecamos o algunas veces no, constantemente pecamos contra ti, Señor, también tenemos la esperanza de que tenemos un abogado, que Él pelea, que nos defiende. Señor, esperamos con ansia tu regreso, para que tu nombre, para que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies y podamos disfrutar, Señor, esa comunión perfecta y eterna contigo. Padre, gracias. Padre, pero también te pido por aquel que no te ha conocido. Señor, para que hoy pueda descansar en ti, aquel que quizás está en sus propias fuerzas tratando de pensar de que Él lo puede hacer por sí solo, que Él puede mejorar su vida por sí solo, la condición de su vida por sí solo. Padre, oramos para que hoy tu Espíritu Santo le haga entender que nada de lo que haga va a ser suficiente, porque van a ser sus justicias serán como trapos de inmundicia delante de Dios. Que lo único que puede hacer es venir en fe y en arrepentimiento, reconociendo su pecado delante de Cristo. Y entonces recibirá perdón y vida eterna. Padre, obra en esas vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.